El proceso de replicación del ADN consiste en la formación o síntesis de dos copias de ADN a partir de una original. Esto es necesario para la transmisión de la información genética de células progenitoras a células hijas durante los procesos de división celular, mitosis y meiosis que hemos estudiado anteriormente. Este proceso tiene lugar en el núcleo, en las células eucariotas, y en el citoplasma, en las procariotas. Y además, como bien hemos dicho, se realiza previa a la división celular, en las células eucariotas durante esa fase S definida en el ciclo celular. Esta replicación además va a tener un carácter semiconservativo, es decir, que de las dos cadenas originales del ADN parental, los ADN copias o hijas van a tener una de original, de estas originales, las que están representadas en este color rosa, y otra de nueva síntesis. Según esta hipótesis, lo que ocurriría es que la doble cadena parental se abriría, se separarían las dos hebras y se realizaría una copia en cada una de esas dos de nueva síntesis, según va avanzando desde el principio hasta el final para generar esas dos copias. Esto fue en su tiempo, a mediados del siglo XX, fue demostrado experimentalmente por Mendelssohn y Stahl mediante un experimento, porque había otras hipótesis como la conservativa, esta de aquí, en la cual pues una de las dos copias hijas tendría las dos cadenas originales y la otra tendría las dos cadenas de nueva síntesis. O incluso una tercera hipótesis que era la dispersiva, en la cual podemos ver cómo las ADNs resultantes, las dos copias, tienen fragmentos originales y de nueva copia, los dos por igual. Vamos ahora a ver cómo es el proceso de copia de un ADN en las células procariotas, que son las más sencillas y recordamos que se realiza en el citoplasma. Existe un punto ORIC en las bacterias, que es el punto de origen de replicación, que es donde se inicia la formación de la horquilla de replicación. La horquilla de replicación es una zona donde las cadenas se separan por la acción de una enzima que es la helicasa, que es una endonucleasa, que lo que hace es romper los enlaces de puente de hidrógeno que se establecen entre las bases nitrogenadas complementarias. En el momento en que la helicasa los separa, existen unas proteínas llamadas SSB, que lo que hacen es estabilizar esta apertura de la cadena, porque lógicamente la tendencia sería a volverse a unir y a establecer esos puentes de hidrógeno. Se mantienen allí mientras se produce el proceso de copia. Además, esta helicasa, como podemos ver, va a ir avanzando, es decir, esta helicasa y toda la horquilla de replicación con todo el conjunto de enzimas que conlleva va a ir avanzando conforme se va copiando el ADN hacia el extremo. Esto puede ocurrir que en la parte delantera de la cadena, por aquí, se puedan producir una serie de torsiones que generen tensiones en la doble cadena. Para eso existen unas enzimas que se llaman topoisomerasas que lo que hacen es cortar una o dos cadenas y liberar esa tensión. Es decir, cortan por aquí, como si tuviésemos una cuerda que está muy tensionada, y lo que hacen es, al cortar por aquí, permitir que gire la cadena o las cadenas en el sentido contrario de la torsión para liberar esta tensión. Por ejemplo, la girasa sería una topoisomerasa de tipo 2, es decir, de las que cortan las dos cadenas para realizar esta función. Por lo tanto, ya tenemos iniciada la horquilla de replicación,
este de aquí, que como podemos ver también resulta acompañado de otra horquilla de replicación en el sentido contrario, formando lo que se denomina una burbuja de replicación, de tal modo que va a haber dos horquillas que avancen en sentidos contrarios, y teniendo en cuenta que en bacterias el ADN es circular, al final estas horquillas se acabarán encontrando en el extremo del círculo cuando ya hayan finalizado las copias correspondientes. Luego, cada una de estas horquillas va a ir avanzando gracias a la acción de la helicasa de estas proteínas SSB y la acción previa de las topoisomerasas para destensionar el sistema. A continuación se produciría la copia de las hebras y su elongación. Para ello, en un extremo lo que se hace es generar un ARN cebador, gracias a la acción de una proteína que es la primasa, sobre el cual se engancha la ADN polimerasa 3. La ADN polimerasa 3 va a catalizar la inserción de los desoxirribonucleótidos que correspondan a las bases que existen en el ADN, generando así un desoxipolirribonucleótido que va a ser complementario a la cadena que se está copiando. Entonces, este ADN, según va avanzando, va insertándolos y vamos generando una cadena. Ahora bien, solamente la ADN polimerasa puede insertar los nucleótidos en el extremo 3', es decir, que solo puede avanzar en esta dirección, 5', 3', de tal modo que en esta hebra, que vamos a llamar hebra conductora, se realiza de una manera continua y rápida, pues porque vemos que aquí se está copiando en el sentido en el que trabaja la ADN polimerasa 3. El problema estaría en la cadena complementaria, en la cual la ADN polimerasa no puede avanzar en sentido 3', 5', porque solamente añade nucleótidos en sentido 5', 3'. Por lo tanto, lo va a tener que hacer mediante fragmentos, que se llaman en denominar fragmentos de Okazaki. Es decir, va a insertarse aquí, va a hacer una copia y luego vuelve aquí, inserta aquí, va a hacer otra copia y así sucesivamente, porque solamente puede avanzar en el sentido que estamos marcando, 5', 3'. Para ello, esto se va a denominar la hebra retardada, porque evidentemente se va a hacer un copiado de forma discontinua y por tanto va a ser más lenta. Lo que se va a producir es, en primer lugar, se va a formar un ARN cebador, este de aquí, gracias a la acción de la primasa, del mismo modo que se empezaba a copiar en la cadena anterior. Una vez que se ha formado esta ARN cebador, ya puede entrar la ADN polimerasa 3 y sintetizar, como vemos aquí, en sentido 5', 3', la cadena hasta llegar al cebador del fragmento que se sintetizó anteriormente. Aproximadamente suelen ser estos fragmentos de unos 1000 nucleótidos. Una vez que ya tenemos sintetizado todo, la ADN polimerasa 1 lo que va a hacer es sustituir los ribonucleótidos del ARN cebador por desoxirribonucleótidos, es decir, sustituir este ARN por ADN. Y por último, una ADN ligasa lo que va a hacer es unir este fragmento nuevo con el anterior para ir poco a poco generando una hebra ya continua. Esta horquilla de replicación va avanzando y va duplicando el ADN. Conforme va avanzando esta horquilla de replicación, vemos que aquí tanto la cadena original como la de nueva síntesis, así de forma directa o incluso por fragmentos, van estableciendo ya los puentes de hidrógeno correspondientes y adquiriendo la disposición espacial en doble hélice. Hasta que, cuando lleguemos al extremo, en este caso como es circular, llegue
a tocar en el otro extremo opuesto, con la otra horquilla de replicación que corresponde a la burbuja, cuando ya se encuentran, ya tenemos el ADN completamente copiado y ya se separan. En eucariotas el proceso va a ser similar, pero va a presentar una serie de características especiales. En primer lugar, se produce en el núcleo y no en el citoplasma, y además en esa fase S que hemos definido previo a la mitosis. Además, existen 5 tipos de ADN polimerasa. En procariotas hay 3, en eucariotas hay 5. Luego, como la replicación se produce en la cromatina, es decir, con un ADN que no está desnudo, sino unido a histonas, esto va a hacer que el proceso se ralentice bastante, sea bastante más lento. Debido a que, en primer lugar, hay que desespiralizar, hay que deshacer los nucleosomas para hacer el copiado y luego hay que duplicar también las nuevas histonas para unirse a las 2 copias del ADN que se están generando. Entonces tenemos un ADN bastante más largo y encima un proceso de replicación bastante más lento. Por lo tanto, se van a generar numerosas burbujas de replicación. En procariotas solamente había una burbuja de replicación, es decir, recordemos que las burbujas de replicación tenían 2 horquillas que actuaban en sentidos contrarios. Aquí se van a generar muchas burbujas de replicación que van a avanzar de forma simultánea. Se denominan replicones y esto es lo que permite realizar la replicación en un ADN más largo y con un proceso más lento. También tenemos que los fragmentos de Okazaki van a ser de menor tamaño, en vez de tener 1000 nucleótidos van a tener de 100 a 200 nucleótidos. Y además tenemos una circunstancia. En cada replicación se va a perder las secuencias que se encuentran en los extremos de los cromosomas, que son los telómeros. ¿Por qué? Pues porque cuando se retira el último cebador, el ARN cebador, la ADN polimerasa no puede rellenar ese hueco. No puede rellenar ese hueco, la polimerasa 1 no puede rellenarlo porque no puede sintetizar en el sentido 3'5', con lo cual se va a producir este acortamiento de los telómeros en cada división celular. Claro, teniendo en cuenta que la mayoría del ADN no consta de genes, en principio la pérdida esa de información no sería tan importante, pero claro, conforme van avanzando las generaciones, puede que el acortamiento vaya avanzando y llegue a afectar a los primeros genes, con lo cual puede afectar a información codificante y se puede generar una mutación que puede ser perjudicial. Para eso existe el mecanismo de la apoptosis o suicidio celular, muerte celular programada, para evitar que cuando se llevan ya numerosas divisiones, lo que se hace es destruir esa línea celular para evitar que con sucesivas divisiones pueda el acortamiento de los telómeros afectar a información codificante. No obstante, en células embrionarias existe una enzima que es la telomerasa que lo que hace es evitar este acortamiento y por lo tanto estas células embrionarias no van a sufrir este proceso de envejecimiento que va a desembocar en la apoptosis.